cuidado que les coloquen el examen de muestra eficiencia. Chao, pregunta. Y consistencia. ¿Ya? Estas son las propiedades. Esta ya la hemos demostrado. Esta tenían que demostrar. Esta era para ustedes. Y esta era netamente teórica, les decía, ¿no? Ocurría esto de acá. A medida que la muestra es más grande, el coeficiente o el parámetro muestral, si quieren, se aproximaba al parámetro real. ¿Sí? Esto porque comentábamos que, suponiendo que tenemos la población y yo tengo acá una muestra, sabemos muy bien que la muestra está incluida en la población, ¿no? Nos parece una C, ¿no? Así tiene que ser, ¿no? M está ahí, la muestra está incluida en la población. Si yo tengo aquí un X1, ¿qué puedo decir? Que X1, el elemento X1 pertenece ¿a quién? A la muestra y a su vez también pertenece a la población, ¿no? ¿Qué tratamos de hacer entonces con estos estimadores beta? Buscamos explicar el comportamiento de la muestra, ¿sí? Y a partir de la muestra podemos inferir ¿qué? El comportamiento de toda la población, ¿ya? Eso es lo que hacemos básicamente. Las pruebas para validar su modelo, la primera es la normalidad. Hoy me lo van a hacer esto paso a paso, ¿sí? ¿Qué prueba van a realizar? La prueba de Harke-Vera. Hay otro también, ¿no? La otra, ¿cuál es? La de Shapiro-Wilk, ¿no? Shapiro-Wilk y Harke-Vera. ¿Cuándo utilizar, no? Ha habido una discusión hace tiempo atrás, me acordé hace un año atrás. ¿Por qué lo has metido Harke-Vera, no? Y el otro profesor decía, no, Shapiro-Wilk nomás, ¿no es cierto? Y ahí se estaban discutiendo, ¿sí? Si es que les pasa eso, ¿sí? Es preferible utilizar Shapiro-Wilk cuando las muestras son pequeñas, ¿sí? ¿Dónde creen que podamos utilizar esto? Más que todo se va a utilizar en series de tiempo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿O cuándo yo puedo utilizar Harke-Vera? Cuando n es muy grande. Supongan que tienen datos de una encuesta, ¿no es cierto?, de orden de carácter transversal. Ahí pueden tener 2000 observaciones, 3000. Entonces, Harke-Vera es conveniente cuando las observaciones son muy grandes. En cambio, Shapiro-Wilk cuando son muy pequeños, ¿no? Y aquí es donde su discusión se va al diablo, ¿no? Entonces, ¿qué prueba hacemos, no es cierto? Pueden utilizar ambas, pero esta las recomendaría para series de tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa si alguien se preguntará, pero qué pasa si tenemos 300 observaciones? Puede ocurrir, pueden utilizar ambas, pero respeten estos límites, ¿sí? Suponiendo si tengo ya 3000 observaciones, ya no un Shapiro-Wilk, ¿no? Sino un Harke-Vera, ¿ya? Ahora, si son muy pequeñas, Shapiro-Wilk, ahora si están en el medio, pueden utilizar ambas, ¿ya? Eso no se van a olvidar, por favor. Esto me lo van a hacer paso a paso. Para poder hacer una prueba de normalidad paso a paso, ¿qué necesito calcular? Necesito el primer momento, ¿no es cierto? La media. ¿Qué más necesito calcular? La varianza, la asimetría o la simetría y, por último, la kurtosis, ¿sí? En estadística nos han enseñado a calcular esto. Por ejemplo, la media, ¿qué es igual? Sumatoria de los x sub i sobre n, ¿cierto? La varianza, ¿qué es igual? Sumatoria de los x sub i menos x basa al cuadrado sobre n. La simetría, ¿qué es igual? Eso sí, yo me acuerdo, a ver.
que es así, lo van a revisar, ¿ya? Es el tercer momento, ¿sí? Al cubo sobre S al cubo. Creo que es al cubo, si no me equivoco, ¿ya? Es decir, ¿de dónde? Ah, pero esto no sería muestral, sería poblacional, ¿no? Esto que encuentren lo multiplican por sí mismo una vez más y van a tenerlo al cubo. Esto sería la simetría. Y por último, ¿qué tendría? La kurtosis. Es el cuarto momento. Esto van a revisarlo, ¿listo? La kurtosis será igual a x sub i menos x promedio a la cuarta sobre... Esto sí ya no me acuerdo. Creo que era esa la cuarta. Lo van a revisar. ¿Ya? En Stata me lo van a calcular ahora para el ejercicio que hagamos. ¿Listo? Y de aquí me lo van a sacar el Harke-Vera, ¿no? Ese Harke-Vera lo van a calcular y una vez que calculen, ¿no? Primero vamos a plantear dos hipótesis, ¿no? La primera es que, ¿quién nos interesa que tenga distribución normal? Los residuos, ¿no es cierto? Tienen una distribución normal, ¿no es cierto? De media 1, de media 0 y varianza sigma cuadrado. La alterna, ¿qué sería? La alterna sería que no ocurre esto, ¿no es verdad? No es normal. Entonces lo opuesto a esto, ¿no? No tiene una distribución normal, ¿ya? Entonces, eso es lo que van a calcular. ¿Cómo hago el contraste? Igual que un test de White, ¿no? Si el Harke-Vera o el estadístico de Harke-Vera, lo que vayan a calcular acá a través de una fórmula, es mayor, no, a chi cuadrado, recuerden, ¿no? Chi cuadrado, ¿sí? Acá vemos los grados de libertad, que en este caso, si no me equivoco, es K, lo van a revisar, ¿listo? Y 1 menos alfa medios, ¿sí? 1 menos alfa medios, ¿qué quiere decir? 0,95, ¿no? Y este valor, si no me equivoco, enseguida les voy a decir, pues lo van a revisar, no hay mucho problema, ¿sí? Tiene que ver con los grados de libertad, ya si no me equivoco es 1, pero a ver, lo van a ver, ¿ya? No me acuerdo en este momento. Van a verificar la normalidad paso a paso. Esta es la más crucial, ¿no? La que tienen que verificar, es la más importante de todos. Posterior a eso, ¿qué tengo que verificar? Heteroselasticidad, que ustedes ya saben, ¿no es cierto? Una prueba de White, o también pueden utilizar Bush-Pagan para autocorrelación. ¿Qué tengo? Bush-Godfrey, ¿no es cierto? Y hay otras más, pero con esta es suficiente, ¿ya? Bush-Godfrey para subsanar estos problemas, ¿sí? Para subsanarlos, acá tendría que ser errores robustos, ¿no es cierto? Exacto, errores robustos, ¿sí? Pero no se olviden, esto tiene un precio, ¿no? Si yo justifico mis errores, ¿qué va a pasar? Posiblemente pierda significancia en algunas variables, ¿no? Hay que verificar. Para la autocorrelación, solo utilizar Cochrane y Orcotes, ¿no ves? Siempre y cuando quieran verificar autocorrelación de orden 1, ¿sí? Si no es de orden 1, no sirve, es decir, supongan que quieren verificar de orden, o corregir de orden 2, 3, ya no sirve. Pero ahora vamos a aprender, en econometría hay que sacrificar algo. No siempre va a ser todo muy bonito, es decir, que cumpla los tres, lo ideal es eso. Pero no siempre va a pasar, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para eso hay que sacrificar a alguien, ¿sí? O sea, acá tengo que cumplir mínimamente, de estos tres, 2 tienen que ser válidos. ¿Quién no se puede sacrificar? Es la normalidad. ¿Quién tampoco se puede sacrificar? Es la heteroselasticidad. A pesar que se puede subsanar. Si alguien tiene que sacrificar, es a la autocorrelación, ¿ya? Vamos a ver el porqué también, ¿sí? Los modelos dinámicos son... Imagínense que no existiera
o que seamos rigurosos para verificar autocorrelación, ¿qué pasaría? Los modelos dinámicos carecerían de validez, ¿no? ¿Recuerdan la diferencia entre un modelo estático y un modelo dinámico? ¿Cuál era la diferencia? El estático contempla relaciones contemporáneas, ¿sí? Todo es en un tiempo t. En cambio, las dinámicas van a contemplar rezagos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que una variable dependiente en un tiempo t se puede explicar por independientes que están en t-1, t-2, de manera general t-p, ¿no es cierto? Es decir, van a existir rezagos en la parte derecha de la ecuación, ¿ya? Entonces, todo eso es un repaso, ¿no es cierto?, de econometría 1, ¿sí? Hoy vamos a empezar a hablar ya del primer tema, ¿listo? Vamos a hablar del primer tema. Primero vamos a trabajar en Excel para entender de qué trata, y su examen, como les dije el día viernes, va a ser justamente de eso, ¿no? Una diapositiva nomás se van a preparar, ¿ya? Solo uno, ¿sí? Puede ser del ejemplo, puede ser alguna ecuación, como los del frente, ¿no? Se han puesto una ecuación aquí, un grafiquito aquí. La cuestión es que no tiene que haber letras, ¿ya? Ni subtítulos, nada, absolutamente nada. Lo que vayan a poner, yo les voy a preguntar qué significa eso, ¿no? No coloquen cosas que no entienden, pero ahora están en la obligación de entender todo, ¿no? ¿Ya? Entonces, hasta ahí hemos repasado econometría 1, ¿ya? Ahora nos vamos a ir. Esto no lo voy a borrar, esto sí lo voy a borrar. Los conceptos nuevos que les voy a mencionar, repásenlos, ¿sí? Hay algunos que de seguro por primera vez lo vamos a escuchar, ¿ya? Ya, entonces, capítulo 1, ¿listo? Variables instrumentales y ecuaciones simultáneas. A ver, recordaremos algo que sea familiar de todo esto, del título. ¿Qué les es familiar? Esto no, pero esto sí. ¿Qué significa? Otra forma de decirlo, un sistema de ecuaciones, ¿no? Porque ocurre al mismo tiempo, ¿no es verdad? Cambia uno y el otro va a cambiar directamente, ¿sí? A ver, primero tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, ¿sí? Nuestro modelito tiene esta forma, ¿no? Beta 3, X3 más beta K, XK. ¿Listo? A ver. Acá, miren, cuando yo planteo este tipo de modelos, yo soy muy consciente, ¿no es cierto?, de que por más que coloque 100, 1000 variables independientes, nunca voy a poder explicar a mi variable dependiente, ¿sí? Nunca. ¿Listo? Es lo mismo que del salario, ¿se acuerdan? El salario que se explica por quién: educación, experiencia y todo lo que quieran, aún así no van a poder explicar al 100% su salario, ¿sí? No es posible. Entonces, ¿qué involucramos acá? Al término de error. ¿Qué va a representar el error? Todas las variables omitidas en el modelo, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué ocurre acá? Miren, pasa lo siguiente. Vamos a tener momentos en donde se va a presentar un nuevo problema que se llama heterogeneidad
inobservable. Ahora, ¿qué significará la heterogeneidad inobservable? Son efectos que no se pueden medir, ¿sí? Un caso interesante, a ver, miren, en el libro está esto, lo van a repasar. Vamos a explicar el salario, ¿sí? Salario que va a estar en función a qué? Clásico, ¿no? B1 más B2, educación. ¿Ya? Pero ¿qué tal si pretendo involucrar una nueva variable que va a ser la capacidad innata del individuo? Lo voy a colocar como K. ¿Listo? ¿Puedo medir el salario? Puedo medir. ¿Por qué? Puedo recolectar esta información de cada una de las observaciones. Educación también, pero la capacidad. ¿Cómo podría medir la capacidad de un individuo? ¿Cómo lo harían ustedes? Cantidad de producción. ¿Ya? Test de... ¿Qué le dicen? Ay, pero para medir. El cociente intelectual. Sí. Test de coeficiente intelectual, ¿no? A ver, se dan cuenta, miren. De manera directa, yo no puedo colocar, ¿no? Aquí capaz, no capaz. O hábil, no hábil, ¿no es cierto? No es una buena manera de discriminar a los individuos. A través de un test, ¿sí? Se puede. Cambiamos esto por un test, ¿no? Un test de IQ, ¿sí? ¿Qué voy a esperar yo? Que individuos que sean más hábiles, ¿qué va a ocurrir? Van a ser más capaces. Y si son más capaces, van a tener más salario. ¿No es cierto? Acá, gracias a Dios, ¿qué existe entonces? Esta nueva variable yo le voy a llamar variable próxima, ¿sí? Se va a llamar una próxima. En este caso, entonces, la capacidad puede ser medida por quién? Por una variable próxima. Pero a ver, ahora les pregunto, plantearemos un modelo de la vida real. Si yo quisiera medir la calidad de vida de las familias, hagan de cuenta que hago una encuesta por familias, y yo quisiera medir su calidad de vida, ¿cómo lo hago? Existirá una proxy directa, es decir, yo acá ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir a capacidad por test. Y sí, de hecho es válido, ¿no? Yo esperaría que aquellos estudiantes o aquellos trabajadores que tienen un mayor coeficiente intelectual, resulta que tienen una mayor capacidad. Ese va a ser casi un hecho, ¿no? Pero también hay que tener cuidado del rubro en el cual se está desempeñando, ¿no es cierto? Porque esto va a ser muy útil, ¿en dónde? ¿En qué áreas laborales? En finanzas, contabilidad, análisis de datos, más que todo, áreas profesionales, ¿no es cierto? Pero si nos vamos a la albañilería, posiblemente esto no me vaya a medir muy bien, ¿no? Porque ahí hay otro tema, ¿no? Físico. Puede ser el físico, un tema netamente físico, la combinación de ambos. Complicado, se dan cuenta, pero hay que tener, cuando ya estamos estudiando un tema muy específico, real, tenemos que tener cuidado con eso. Pero ahora ya tenemos uno. A ver, ¿cómo mido la calidad de vida de una familia? Cantidad de electricidad. Sí, exacto. ¿Recuerdan? Sí. La cantidad de consumo puede ayudar. ¿Qué tal si no puedo acceder al consumo de energía eléctrica? ¿Cómo podría ser? En base a su salario, ¿Salario de quién? de las cabezas, se puede decir, de cada familia, o sea, de los proveedores de cada familia. Ya, puede ser, de los padres, ¿no es cierto? Pero ahí viene un detalle, miren. Suponiendo que voy a tomar en cuenta el salario de los padres, digamos, ¿no? Puedo sustituirlo acá. Es decir, mayor salario de los padres, mayor salario del individuo. No. Ahí hay un tema particular, ¿no es cierto?, de causalidad. Consumo de energía eléctrica.
¿Puedo decir que aquellos que consumen más energía eléctrica pueden tener más salario? Puede ser, pero... Ahora, acá se dan cuenta que no va a existir siempre una proxy, ¿sí? Yo no puedo sustituir otra variable, a ver, como acá, ¿no es cierto? Capacidad por un test y listo, ¿no? No siempre va a existir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer uso de instrumentos, ¿no? ¿De qué se tratan los instrumentos? Son variables, ¿sí? Por eso el tema se llama variables instrumentales, ¿no? Vamos a hacer uso de instrumentos, ¿sí? Porque resulta que hay un problema acá, ¿listo? Ese problema, ¿qué se llama? Se llama problema de endogeneidad, ¿sí? Porque imagínense, a ver, yo no puedo medir. Vamos a tomar el hipotético caso de que no se puede medir la capacidad, ¿ya? Vamos a agarrarnos del libro. Hay un hipotético caso en donde no se puede medir la capacidad, pero yo sé que la capacidad es muy importante para mi modelo, pero no la puedo medir. ¿Dónde entonces va a estar la capacidad acá? ¿En dónde estaría? Si ya no está en la ecuación, o bueno, si ya no está con su coeficiente, ¿no? Bueno, los dos obviamente van a estar aquí. Yo sé que, ¿no es cierto?, dentro de U, ¿quién va a estar? ¿Da? No, bueno, no podemos presentarlo como igualdad, ¿no? Deberíamos presentarlo de esta forma, ¿no? Donde B va a ser igual a ¿qué? Al error. ¿Y quién más va a estar ahí? La capacidad, ¿no es cierto? B es un error, no se olviden, U también es un error, son diferentes, ¿no es cierto? No pueden ser iguales. Entonces aquí hay un problema, amigos, miren. El problema se llama problema de endogeneidad, donde existe correlación entre la variable explicativa, educación, y ¿quién? El término de error, ¿sí? Hay un problema ahí. ¿Qué implica que las variables, porque no necesariamente tienen que ser educación, puede ser cualquier variable explicativa, ¿sí? Si hay correlación entre X y U, ¿qué problema asociado podemos encontrar en una primera instancia? Puede ser multicolinealidad, ¿no es cierto? Cuando hay multicolinealidad, ¿qué pasa? Ya no puedo encontrar los efectos por separados de cada una de las variables, ¿no? Entonces, este problema se llama problema de endogeneidad. Resulta que tus variables explicativas, ¿no es cierto?, no son por completo exógenas, cuando deberían ser exógenas, cada una debería ser independiente, ¿no? Pero resulta que esta variable se puede explicar por otras variables, ¿no? Hay un problema ahí, ¿sí? Entonces, aquí viene el detalle, ¿no? Ese es mi problema, endogeneidad. ¿Qué quiere decir? Que existe correlación entre X y U, ¿no es cierto? Y otro detalle más importante aún, X nos estaría diciendo que se explica por quién, por otras variables, ¿sí? Este es pi, por si acaso, pi sub 0 es coeficiente pi sub 1, ¿cómo lo llamamos así? Pi sub 1, pi sub 2, y a esas variables que puedan explicar mi variable independiente, las voy a llamar instrumentos, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta que, miren, acá yo no puedo medir de manera directa la capacidad. ¿Qué hemos hecho? Entonces, si no hay forma de medirlo, está contenida acá. Pero si está contenida acá, se va a generar un problema, ¿sí? ¿Qué? X va a estar correlacionado con ¿quién? Con U. En este caso particular, la educación con la capacidad, ¿sí? Entonces, miren, variables instrumentales vienen a resolver este problema, ¿no? Variables instrumentales vienen a resolver este problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el hipotético caso de que no se puede medir la capacidad, ¿ya? Vamos a agarrarnos del libro. Hay un hipotético caso en donde no se puede medir la capacidad, pero yo sé que no se puede medir la educación, ¿no?
Dice, si tus variables independientes presentan endogeneidad, habría que ver por quiénes se va a explicar, quiénes van a ser sus instrumentos. ¿Sí? ¿Quién podría ser un instrumento de... A ver, X es la educación. ¿Quién podría explicar la educación del individuo? ¿O qué variable podría explicar la educación del individuo? Educación. Horas de estudio. Horas de estudio. Calificaciones. Horas de estudio, pero ¿de quién? Del estudiante. Sí, pero en la educación se va a ver reflejada ya, ¿no es cierto? Porque en años de educación lo vamos a tener, ¿no? Los exámenes. Calificaciones. Notas del... A ver, eso sí, miren. No es, digamos, si los padres están presentes. Si yo voy a ser capaz de explicar, miren, noten esto, yo voy a ser capaz de explicar Z, con Z voy a tratar de explicar X. Se dan cuenta que esta X se va a volver sombrerito. Con ese X sombrerito yo voy a venir acá, ¿sí? Porque resulta que la educación que hemos medido, que hemos observado, ¿no es cierto? Si bien es un dato real, esta se puede estimar. Podemos saber el porqué de esa educación, digamos, tiene 10 años de educación. Sería interesante saber por qué, a eso me refiero. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo explicaría la educación del individuo? Con una variable Z. Ahora, la pregunta es, ¿quién es Z? ¿Sí? Para decir o mencionar quién es Z, debe existir una condición o condiciones. La primera condición es la condición de relevancia, ¿sí? El instrumento y la variable explicativa, que ahora ya es una variable explicativa endógena, la correlación entre estos dos debe ser distinta de cero, es decir, tiene que existir relación entre estas dos variables. ¿Qué quiero decir? Que Z debe estar correlacionado con X. Un detalle interesante más, la otra condición se llama condición de exclusión, donde el instrumento, el que vayan a hallar, o el que vayan a plantear, no debe estar relacionado con U, es decir, su covarianza debe ser igual a 0. Para mi ejemplo, ¿de quién estaré hablando? De B en particular, ¿no? Entonces lo vamos a colocar como B, ¿ya? Ahora, yo les pregunto, ¿quién podría ser Z? Educación de los padres. Educación de los padres. ¿Por qué? Al... Primero, conexión lógica. ¿Existe conexión lógica? Es decir, tengo años de educación del padre. ¿Será que puedan explicar la educación del hijo, en este caso del individuo? Sí. Yo esperaría que mientras más educación tiene el padre, más educación debería tener el hijo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que pasa, no es cierto, en la sociedad? Esta es una relación más que todo empírica, ¿no? Empírica y real, ¿no es verdad? Pues si sus padres los han mandado acá, es porque quieren que los superen, ¿no? O bueno, quieren que ustedes los superen a ellos, ¿no? Sus padres quieren darles mejores condiciones, ¿no? Entonces es válido, ¿no? ¿Hay correlación? Sí. Pero ¿cómo verifico esta relación? Si hay o no hay correlación. ¿Cómo lo verificaría? Es decir, que exista variabilidad, ¿no es cierto? O bien que escalen juntas, o bien una sube y la otra baja. La cuestión es que tiene que existir relación entre esas dos variables. ¿Cómo lo determino? Porque hay que cumplir este supuesto. Este es verificable. Verificable. ¿Sí? Desde ahorita vamos a ver, ¿no? ¿Cómo yo puedo verificar que X y Z están relacionados? ¿Cómo? Hagan de cuenta que ya están haciendo el ejercicio. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo ustedes me verifican y me dicen que Z y X están relacionadas? ¿Cómo lo haríamos? Con la probabilidad. Haciendo un modelo simple.
¿Entre quién? Entre X y Z. ¿Se dan cuenta? ¿No es cierto? Si yo verifico esto, súper. Ya voy a verificar esto también, pero ¿qué tendría que ver de mi modelo de regresión lineal para saber que se cumple esta condición? Porque no es lo más cero, digamos, una probabilidad cero. exacto. La probabilidad, ¿no es cierto?, de este coeficiente debe ser menor a 0.05. Si se cumple, entonces ya hemos verificado que la primera condición, ¿no? La condición de que les dije es relevancia y esta es de exclusión. Esta no se puede verificar numéricamente de forma directa, ¿sí? Esta va a existir si existe esta, ¿no? Y de hecho tiene que existir el modelo previamente, ¿no? Acá miren, Z y B, teóricamente, sin meter a los números acá, ¿cómo puedo verificar esto? En nuestro ejemplo, ¿cómo lo verificamos? Comparando. ¿Quién es Z? Educación de los padres, ¿no es cierto? Educación de los padres que está relacionada con B, pero ¿quién es B? B son todas las variables omitidas, pero una en particular está acá, la capacidad del individuo. Y acá me dicen que no debe existir relación, ¿se dan cuenta? No debe existir relación entre Z y B. B ya sabemos quién es, o sea, sabemos que son todas las variables, pero ¿está incluida quién? La capacidad. ¿Se cumple o no se cumple? De que no tienen relación. ¿Se cumple? ¿Por qué? La educación del padre con la capacidad. ¿La educación del padre podrá explicar la capacidad del individuo? No. Es lo que ha pasado con este futbolista, ¿no? ¿Cómo se llama? Messi. No, no. Messi. Messi todavía está por verse. Es idiota. ¿Cómo se llama el que le ha dado un cabezazo a Materazzi? Zidane. Zidane. Él era una superestrella, ¿no? Pero sus hijos, con las mismas condiciones y mejores aún, no pudieron hacer lo mismo que su padre, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, lo mismo estamos diciendo acá, que la educación del padre no va a garantizar, ¿no es cierto?, la capacidad del individuo. O sea que se cumple, no hay relación entre estas dos variables. Eso es lo que tienen que verificar, ¿sí? ¿Ya? No se olviden, ¿listo? Yo tengo que verificar. Ahora, vámonos a la estadística. ¿Cómo verifico esto? Quien me dice, sin ayuda de la computadora, pensaré, ¿cómo verifico estadísticamente esto? Por única vez vamos a dar 5 puntos en el examen, ¿no? Porque todos los puntos son ahora para práctica, ¿no? ¿Cómo verifico estadísticamente? Equipos hacia abajo, suspéndanos así. Pensaremos. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo verifico estadísticamente esto de acá? ¿Qué haríamos? Esto ya sabemos, fácil. ¿Cómo verificamos eso? 10 puntos. Está que suba 50. ¿Cómo verifico? Para empezar hay una pregunta, ¿no será verificable? Por ahí tendría que empezar. ¿Se puede o no se puede? De hecho, necesariamente vamos a hacer eso, ¿no? Pero ¿por dónde empezaría?
Primero, ¿qué tendría que hacer? Conocer U. ¿Pero U de quién? ¿U de esta regresión? ¿U de esta regresión? ¿No? Porque aquí este tiene su propio U, ¿no es cierto? Su propio U va a tener esto, ¿no? Si yo hago una regresión aquí, va a tener su propio U, su propio error si quieren, ¿no? ¿A quién tendría que conocer primero? A esta B, pero no esa B, sino B estimada, ¿no? Con esa B estimada ya puedo ir a verificar esto de acá. Hago un versus entre quién, entre Z y B. ¿Y qué tiene que pasar? ¿Cómo tiene que ser la probabilidad? ¿Menor o mayor a 0.5? Mayor para verificar que no hay relación, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces eso es lo que tenemos que verificar. ¿Ya? Casi le digo. Ahora practicaremos, ¿no? A ver, ¿cuál es el problema que pretendemos resolver con variables instrumentales? Esto todavía no nos vamos a meter con este es el de las ligas mayores, ¿no? Este de acá. Este igual es, pero este es una división más baja. Todavía es variables instrumentales. ¿Qué problema vamos a subsanar? Endogeneidad primero. ¿Por qué? ¿Por qué se da la endogeneidad? Porque resulta que hay un problema acá. Hay variables que no se pueden medir de forma directa, ¿sí? No son una, dos, son muchas y no las hace saber B, ¿ya? ¿Qué significa que existe endogeneidad? Que las variables explicativas están correladas ¿con quién? Con el término de error, ¿no? Es decir, que podemos intuir una multicolinealidad, como ustedes mencionaban, ¿no es cierto? No es buena que estén correlacionadas las variables independientes. ¿Por qué no será bueno? ¿Cómo yo sé si hay o no hay multicolinealidad? Con una prueba del BIF, ¿no? Si es menor a 1. La matriz de correlación. Ya, matriz de correlaciones. Tiene ¿Qué que más? ser menor, sí, y para que Menor no a haya, uno. digamos, si es igual a 1 entre la variable y la otra variable es que tienen sí o sí correlación. Si es menor, es que no hay autocorrelación. No hay correlación. No hay multicolinealidad. Sí, no hay multicolinealidad. ¿No? Si es mayor a 5, problemas. ¿no? Sí. Directamente. Ahora, aquí hay otro detalle. Matricialmente, ¿cómo lo determinaríamos? Fácil, miren. Viendo el rango. El rango de la matriz de X, ¿no? La matriz X contiene información de quién? De las variables independientes, ¿no? Si yo saco el determinante de la matriz X, a ver, vamos a conocer a la matriz X, ¿estamos de acuerdo? Si yo le multiplico por su transpuesta, ¿qué voy a obtener? No, transpuesta, no inversa. Suponiendo que X es de n por k, ¿no ven? ¿Y su transpuesta qué va a ser? K por n. Resultado, K una por nueva K. matriz, ¿no? De, K por K. y eso significa que es una matriz cuadrada, ¿no? Si yo sé que este determinante de esta matriz es igual a 0, ¿sí? No hay independencia, ¿sí? Tienen que ser, mi matriz X tiene que ser independiente, ¿no? Si hay multicolinealidad, ese determinante va a ser 0, también conocido como matrices singulares, ¿no? Nosotros necesitamos una matriz regular. Ahora, si esto es 0, ¿qué va a pasar? Si esto es 0, ya no va a haber inversa. Si el determinante es 0, ya para empezar ya no hay inversa. Si no hay inversa, ¿recuerdan? X transpuesta por Y. ¿A quién no vamos a poder encontrar? Beta. A beta, ¿no es cierto? Beta ya no va a existir. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso la correlación entre X y el término de error es un problema. ¿Ya? Vamos a resolver entonces el problema de endogeneidad. ¿Dónde se presenta ese problema de endogeneidad? Acá. Quiere decir que una variable explicativa se puede explicar por otras variables. Esa otra variable es justamente esta de acá. ¿Ya? Puede ser Z, ¿no? A ver, calcularemos primero eso. Después les voy a decir el por qué, ¿no?
Ahora sería bueno ver qué es lo que pasa. Si yo, a ver, miren, nuevamente vuelvo a hacer la regresión, porque allá voy a encontrar, acá puedo calcular x bosito. ¿Se puede o no se puede? Sí, porque es Tengo un x, estimado. voy a tener z, se puede calcular x bosito. Ese x bosito va a ser igual a x observado. Segurísimo que no, ¿no es cierto? No van a ser idénticos. ¿Qué tal si ahora hacemos la estimación, pero ya no con los observados, sino con los calculados? Y ahí viene la pregunta que vamos a resolver la siguiente clase, que ustedes me van a ayudar, ¿no es cierto? Van a estudiar. ¿Ya? ¿Cuál será la diferencia? ¿Qué implicará la diferencia? ¿No? Calculo primero por MCO. Voy a calcular esto, ¿no es cierto? Con el observado. Primer modelo. Segundo modelo, lo voy a hacer con mi educación estimada. ¿Habrá diferencias? ¿Cuál creen que es la diferencia? Ahí nace otra pregunta también. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más confiable? ¿Quién sufre más por variables omitidas? ¿El que se va a hacer por regresión con valores observados o el que se va a hacer con una regresión con valores estimados? Con X estimada en este caso. ¿Quién creen que es más deficiente? ¿Quién creen que es menos confiable? Con observados me refiero al modelo. ¿Cómo lo hago en esta test? Z, way, Z, listo, se acabó, ¿no es cierto? Ah, pero con el sombrerito. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? No, la pregunta es, ¿quién será más confiable? ¿Por el método de variables instrumentales o por MCO? MCO clase. ¿Quién captará mejor el efecto? ¿Quién sufrirá menos por variables omitidas? ¿Variables instrumentales o MCO? Variables instrumentales también se resuelve por MCO, ¿no? Pero ¿cuál método creen ustedes que es mejor? El de variables instrumentales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora esta variable educación está captando, ¿qué cosa más? Ya sabe el modelo que está sufriendo, ¿no? De omisión de variables, sobre todo de capacidad. Estamos suponiendo que capacidad no se puede medir, ¿no? Estamos suponiendo, pese a que me han dicho que hay un test, ¿no es cierto? Lo cual es válido, se puede hacer, ¿sí? Pero hagan de cuenta que no siempre va a existir una proxy, ¿sí? Peor aún si es confiable, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Educación va a ser estimada. ¿A través de quién? A través de otras variables. ¿Se dan cuenta que el impacto por variables omitidas va a ser mínimo, se va a reducir? ¿No es verdad? Básicamente yo voy a tener acá, ¿qué cosa? Educación que explica el salario, pero esta educación también puede ser explicada ¿por quién? Por la educación de los padres, ¿no? Se dan cuenta que no va a ser lo mismo educación observada y educación posible, ¿sí? La siguiente clase vamos a hablar ¿qué implica esto? ¿No? ¿Qué implica hacer una estimación con X estimada y con X observada? ¿No? Esas diferencias las vamos a ver, ¿ya? Su tarea de hoy, a ver. Háganme el ejemplo 8.1, ¿listo? Pero en Excel, no en esta, solamente en Excel, ¿listo? Les voy a pasar la base de datos enseguida. Excel, así. ¿Se puede o no se puede? 8.1. Sí. ¿Cuál ejemplo? Todo el ejemplo. Tienes que verificar esto, tienes que verificar absolutamente todo, ¿sí? Sí. Pero le voy a colocar un resumen. Esto sáquenle una foto. Ah, no.
para esto lo veamos ahorita, lo que necesitamos es calcular que ver. Paso a paso, igual háganlo en Excel, ¿no? ¿Cuál es el plan de ¿Ya? 15.1. Ah, voy a buscar la yacha. 500. No, de ahí no sé qué página es. Ya ver, primer paso, ¿cuál va a ser? Primer paso, estimar el modelo. 15.1 dijo. ¿No es cierto? Segundo paso, ¿cuál va a ser el segundo paso? ¿El segundo paso cuál es? Estas visiones. ¿Qué necesitaría hacer? Los residuos. Sí, claro. Ya, puedo calcular los residuos, ¿no es cierto? Hugo, sí. Tercer paso. Sí. El tercer paso, ¿cuál va a ser? La variable de tiempo. No, acá. ¿No es cierto? Realizar esta regresión. ¿Sí? Mi regresión va a ser entonces X contra, ¿en función de quién? En función de Z. ¿Sí? Cuarto paso. Cuarto paso, ¿cuál sería? Verificar. Exacto, verificar las condiciones. ¿Sí? Y el quinto paso sería, ¿cuál sería el quinto paso? Realizar la estimación de Y, pero ¿en función de quién? Y en función de... Exacto, X gozito. ¿Ya? Todo eso, a ver, trabajenlo en Stata. Perdón, en Excel.